Por eso es que yo le tengo tanto cariño a Yani, porque sé que ella pasó de una mentalidad súper anticomunista y ahora es súper comunista. No, Que... ¿cómo así? Esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Este lo pones. Este es un cingado. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior. Si estás esperando el momento perfecto, lamento decirte que este podcast no es para ti. Aquí venimos a hablar personas que han dejado de pensar y han ido directo a la acción. Vas a encontrar testimonios de personas que no se lo pensaron dos veces y se lanzaron en búsqueda del éxito. Estamos hablando en este momento Yani, Made y yo. Yani, profesional del bienestar, del benessere, como se le conoce en Italia, donde tuvo su formación. Made, profesional del marketing, empresaria y con una academia muy buena sobre redes sociales y crecimiento personal. Yo, consultor inmobiliario, como se le conoce comúnmente, hoy vamos a hablar de esas cosas, esos miedos que no se hablan sobre el empresario. ¿Qué tiene que pasar un empresario en su carrera, en su vida, que sencillamente no aparece en ningún sitio? No son solo cosas negativas, también cosas positivas. Yo creo que empezar este podcast con este tema va a ser muy interesante. Además porque muchas personas se van a sentir identificados con lo que nosotros vamos a hablar. Nosotros no vamos a hablar desde una verdad absoluta porque nosotros solamente somos valientes que hemos hecho una y otra vez y seguimos construyendo porque creemos que este es un camino que es sacrificado, pero vale la pena. Entonces, lo que sucede es que en el momento en el que tú decides emprender, tienes que saber que vas con la incertidumbre, que no existen las certezas y que las probabilidades que puedes haber estudiado por meses se te pueden caer en unos minutos. Entonces, si ya tú partes siendo consciente de esto, yo creo desde mi experiencia que vas con una carta vencedora, porque al primer problema, al primer fallo, no te vas a venir abajo. Exactamente, la mentalidad es algo súper importante porque muchas veces las personas piensan que mentalidad es simplemente decir yo puedo, que es una parte muy importante, pero la mentalidad de empresario va mucho más allá que simplemente decir yo puedo. Que la mentalidad del empresario se forja bajo presión, es como el de los diamantes, ¿no? Se forjan bajo presión y ahí es donde tú ves la calidad y la evolución. O sea, cuánta presión eres capaz de soportar, ahí es donde está la evolución. Si tú a la primera empiezas a dar un pasito detrás, o sea, no puedes construir nada. Claro. O sea, hasta en las obras más grandes siempre van a haber tropiezos. Necesitas tener certeza en ti. No es certeza en tu proyecto, en los números, en la visión, en las estadísticas que sacaste previamente un lanzamiento. No. Es tener certeza en que tú lo vas a hacer y que venga lo que venga, tú vas a tener las herramientas o el discernimiento a lo mejor para saber cómo actuar en cada caso, ¿no? De hecho, es súper curioso lo que acabas de decir sobre que las cosas más grandes tienen tropiezos. Y va justamente por ahí. Sí. Mientras más grande sea, por así decirlo, tu proyecto, mientras más grande sea tu objetivo, pues más piedras vas a tener en el camino. Es como una carrera de 400 metros, va a tener mucha, pero mucha más Presión. energía, Claro. que tienes que mucha más Necesitas resistencia que una carrera de 100 metros. En 100 metros es simplemente velocidad.
un sprint. No simplemente velocidad, pero Sí. es mucha velocidad y al final en el sector de los negocios que estamos todos siendo empresarios, no es solo quien corre los primeros 100 metros más rápido, es quien llega al final de la meta luego de los 400. ¿Quién se mantiene? ¿Quién se mantiene? Eso Es muy importante. Eso es, porque además no solamente lo decimos nosotros, es una cosa que está demostrada, que cuando tú te sientas a hablar con una persona con 30 años de experiencia haciendo negocios y te empieza a contar cómo falló una vez, falló otra, yo tuve la posibilidad de conocer uno que pues se tuvo que reinventar más de una vez y al final, pues te das cuenta que va un poco de eso, ¿no? De aprender qué cosa es lo que te falló primero y luego mejorarlo para tu próximo proyecto. Si estás convencido de que es lo que tú quieres hacer y de la manera en la que quieres vivir, porque además creo que es una filosofía de vida, Exactamente. el ser dueño de tu propio tiempo y responsable de tus propias decisiones, el no ponerle la mano a nadie, el decidir cómo ganarte la vida y cómo vivir tú. Entonces, es mucho. Tienes que ser consciente de la responsabilidad y el peso que tiene vivir de esta manera. Yo creo que, o sea, volviendo a retomar la pregunta, o sea, el verdadero precio que tiene ser el empresario es que eres 100% el dueño de tus acciones. Se supone que todos lo seamos, pero en la realidad, en la vida, en la cotidianidad que vivimos en comunidad, no es tan así. Al final, las personas, o sea, suelen, desde que entramos en las academias, desde que empezamos a estudiar, nos están enseñando a seguir un patrón. Estudia esto para que luego hagas esto, para que luego termines en un trabajo y te jubiles en ese trabajo. La persona que rompe ese patrón, o sea, tiene que tener una fortaleza interna forjada por hacer, por mantenerse, tiene que tener una capacidad mental para sostener todas esas decisiones, tanto las positivas como las negativas, y tiene que tener unas ganas de vivir Literal. que da igual, o sea, si pierdes 2 millones, como hace pocos días tuve la oportunidad de compartir con un empresario que cuando le preguntaron cuál era su mayor derrota, bueno, pues a nivel empresarial, por supuesto, contó con una naturalidad que perdió 2 millones como si estuviese hablando de 2 céntimos, porque para él lo que aprendió perdiendo esos 2 millones a lo mejor hoy le hizo facturar muchísimo más que si no los hubiese perdido. Exactamente. Sí. Entonces, al final como que necesitan esos errores. Sí, Y no todo el mundo está hecho para eso. a ver, al Claro. final forma parte de una mentalidad en la que tú los errores no lo ves como un fracaso, sino que aprendes y entiendes que forma parte del proceso de llegar al método justo, ¿no? O a la manera correcta, o aquello que te va a proporcionar lo que tú estás buscando. Entonces, hay que probar para ver que te funciona o que no te funciona. No puede salirte todo desde la primera. Claro. Pero como seres humanos estamos diseñados para que a la primera negativa ya nos vengamos abajo. Porque además hemos vivido muchos años en sociedades que apenas te caes, te empiezan a señalar y te empiezan a llamar fracasado, incapaz, y tú mismo te empiezas a autosabotear. Por eso digo siempre que en lo primero que debería invertir toda aquella persona que quiere hacer la vida del emprendedor o del empresario es en su inteligencia emocional, en su resiliencia, en su fuerza interna. Para vosotros, un empresario es una persona que tiene un negocio y tiene que estar 100% pendiente de ese negocio, que si él no está en ese negocio no funciona. O eso sería una persona que tiene un trabajo muy sacrificado y que él mismo es quien se paga. A ver, ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Venga. Bueno, yo creo que hay 2 maneras de verlo, ¿no? Una manera es que si, evidentemente en el inicio, tú tienes que poner mucho de ti. Y el camino del empresario también es muy solitario en el sentido de tu visión, tu perspectiva, el mantenerte siempre mentalmente
en positivo a tu visión y olvidarte de lo que diga el mundo, ¿no? O sea, en ese aspecto es un poco solitario. Pero, ojo, aunque bien, en inicio tú tienes que poner todo ese ímpetu para que tu proyecto salga, si tú luego, que ya eso es rentable, no sabes escalarlo, ahí hay un pequeño, vamos a decir, termostato que te está diciendo que tienes que aprender una nueva habilidad y es cómo gestionar un equipo, cómo delegar, que a lo mejor no lo sabes hacer. Entonces, llega un punto en que eso es necesario. No al inicio, evidentemente, pero sí llega un momento. Si no lo sabes hacer, entonces ya te estás convirtiendo en autoempleado. Pero a mí me gusta mucho consumir este tipo de contenido, en parte también por eso nos inspiramos en hacerlo. Y me gusta ver muchos referentes de personas que hayan hecho cosas. Esto de escuchar consejos de alguien que no haya hecho nada y que no tenga nada que enseñarte, mira, me ahorro ese tiempo y prefiero leer o prefiero ver un documental, algo que me aporte contenido o que me aporte algo de conocimiento real. Entonces, como sigo muchos mentores, escuché a uno que decía que hay varios tipos de negocios dentro del empresario, ¿no? Espero tener la posibilidad de disfrutarlos. Que uno era la mentalidad de Rolls Royce y el otro era la mentalidad de Porsche o Ferrari. El negocio Ferrari es el que te da esa bomba, ese yo necesito estar y tengo esa pasión por hacerlo. El negocio Rolls Royce es en el que tú haces tus invenciones, tú simplemente estás moviendo hilos, pero todo funciona. Ojo, no significa que el negocio Ferrari sea el que... no sea que tú tengas que hacerlo todo, ¿no? Tú puedes tener un equipo, puede estar muy bien gestionado, pero a ti te apasiona estar ahí. Tú disfrutas eso, o sea, me imagino que cuando tú llegas a tener un capital como ese tipo de personas y puedas decidir dónde invertir tu tiempo, vas a decidir en algo que te aporte a nivel humano, ¿no? Algo que te motive internamente. Entonces yo creo que depende del punto en el que te encuentres y del punto de partida que tengas, ¿no? Y a dónde quieras ir. Exacto, y el objetivo que Exactamente. tengas. Claro, A ver, Yanni. yo creo desde mi experiencia que en el momento en el que tú empiezas un negocio, tú tienes que tener vista larga. Porque sí, los inicios van a necesitar de ti al 100, no, al 200%, pero que tú tengas claro que en un determinado momento tú pongas tiempos. Yo cuando llegue a esta cantidad de meses tengo que estar funcionando de esta manera para tú, o sea, te tengas que poner tú misma objetivos. Microobjetivos. Claro, para que te vayan diciendo cómo vas creciendo, porque si no lo que sucede es que te estancas y te vuelves pues esclavo de ti mismo. Ya no es un negocio que te da libertad, sino es un negocio que te está consumiendo. No es fácil porque hay muchas economías en estos países que no te ayudan a que tú tengas un crecimiento exponencial, a que tú puedas decidir voy a reinvertir este capital y voy a hacer este movimiento. O sea, esto es un tema muy general, pero que lo tienes que llevar a la situación específica del país, el contexto y el tipo de negocio que estés haciendo. Entonces no es lo mismo una persona que nos esté viendo ahora mismo, no sé, en Florida, a una persona que nos esté viendo aquí en España, en Italia, en otros países que las economías son totalmente opuestas. Entonces, ¿es algo importante? Sí. ¿Tienes que tener la vista larga y ver qué camino coger? Sí, pero yo desde mi experiencia, habiendo vivido en sociedades distintas, con sistemas económicos distintos, lo que puedo decirte es que es muy particular, tienes que llevarlo al contexto, lo que sí, no dejar pasar el que en un futuro el modelo que me funcione sea independiente a que yo tenga que estar 100% presente para que me dé esa libertad. Pero el recorrido para llegar ahí va a ser distinto. O sea, va a ser personalizado en cada tipo de negocio y en cada país y en cada sistema económico. De hecho, es que me han hecho recordar con lo que están diciendo una parte súper importante. Hay muchas personas que reconocen el síndrome del impostor. Es súper famoso el síndrome del impostor. Pero hay un síndrome que se conoce bastante menos
y es el síndrome del escalador, o al menos yo lo conozco así. Y son empresarios o personas comunes que se ponen metas y objetivos, pero por así decirlo, que carecen de una base fuerte. Entonces es como estar escalando una montaña y cuando llegan a la cima de la montaña, en vez de sentirse como regocijado, sentirte poderoso, sentirte fuerte por llegar a la cima de la montaña, no sabes qué hacer con la vista. Y eso es un golpe súper fuerte a tu mentalidad porque te hace replantearte la vida desde cero. Y les hacía la pregunta porque yo veo a día de hoy mucho contenido en redes sociales que hablan de estos nuevos empresarios, no solo creados por la IA, sino empresarios electrónicos de internet, por decirlo de alguna manera. En Z. Exactamente, que te venden o te muestran una vida fácil, un camino del empresario fácil, Camino un de camino rosas. del empresario de rosa, un camino del empresario que quienes lo hemos vivido lo sentimos como un poco hasta ficticio. Y ojo, hay quien ha tenido esa facilidad, pero la mayoría de casos dictan lo contrario. Mm. Y hay una parte que a mí me gusta siempre hablar y se los digo siempre a los grupos de chicos que ayudo con tema ventas, y es que no siempre es trabajar más. Muchas veces es trabajar mejor. Pongo un ejemplo, sector inmobiliario. El 90%, por así decirlo, de inmobiliarias de barrio con una agencia física, un local físico, trabajan un estilo muy similar. Y es, por ejemplo, hacer puerta fría, captación por puerta fría. Un método que está súper probado y es efectivo. Pero ese método lleva un desgaste físico, mental, emocional, de parte del colectivo de dirección y también del colectivo trabajador, que es súper desgastable, o sea, te desgastas muy rápido. Y hay otro sistema que es como un mix entre hacer zona, hacer farming, como le dicen en algunas empresas, o sea, hacer esas partes de zona fría, configurándolo con estrategias, con objetivos y con métricas. Y no siempre es salir, sino salir con propósito. Sí, lo que sería no cantidad, sino calidad. Exactamente. Yo creo que vas un poco por el trabajar más bien con una estrategia y ahora, por ejemplo, yo que estoy entrando en el mundo digital, que es nuevo para mí, te tengo a ti aquí que me estás pues enseñando, entiendo que te da muchas facilidades para ser mucho más directa a la hora de lograr objetivos, de no desgastarte tanto en otras actividades que el resultado puede ser que llegue, pero que se demora más en el tiempo. Entonces, entender que tenemos ahora esto, yo ahora te voy a pasar la palabra a ti para que profundices un poquito más, pero creo que es algo que tenemos que empezar a prestarle muchísima atención. Si sientes que tu negocio está estancado, sientes que ahora mismo hay todo un mundo digital, como puede ser este medio del que me estás viendo, del cual desconoces por completo, tranquilo, no eres el único. Hay todo un mar de personas que son muy buenos en su nicho, que tienen muchísimas habilidades, son maestros en su campo, pero realmente el tema de las redes sociales no son lo suyo y no tiene por qué serlo, porque para eso están los profesionales. Este mensaje se ha repetido muchísimas veces y sí, es real, pero es una verdad media, porque tu negocio hoy en día, si no tiene una presencia digital en redes sociales, no existe. Por eso hemos creado AM Agency. Aquí no vamos solo a gestionar tu negocio, te vamos a enseñar desde cero a cómo se mueve el ecosistema digital ahora mismo, dónde está ese mercado real, qué público objetivo tu negocio necesita para llegar a una audiencia nueva, cómo crear toda una estrategia que conecte todos estos puntos y los transforme en clientes, en ventas, en números. Cómo trabajar todo esto para tu audiencia de una manera consciente y que lo hagas tú o tu equipo. Porque si eres empresario, ya sabes que gestionar equipos lo es todo. Eso marca la diferencia. Y si tienes un equipo de ventas y un equipo comercial sólido, entenderás qué producto, ventas y marketing son uno. Esos son el combo que necesita tu negocio para ir al siguiente nivel. A ver, es que es un tema demasiado, como digo yo,
contextual. Porque ahora mismo las redes son una plataforma muy amplia para difundir tu mensaje. Ahora, si no tienes claro cuál es tu mensaje, es muy complicado porque hay muchas personas, muchos nuevos empresarios. En lo que seamos realistas, nosotros podríamos entrar en esa generación perfectamente, si bien no lo somos. Pero claro, ¿por qué no me identifico? Porque ellos tienen una forma de comunicar desde eso, desde la facilidad de todo. Te voy a mostrar que yo puedo conseguir el Ferrari, el Mustang, la casa con vistas al Mediterráneo, sin hacer nada. No es real, eso no es sostenible. O sea, sí puede que tú hayas tenido la habilidad de aprender algo que el mercado no estaba encontrando y tú llegaste a ese nicho y te posicionaste. Pero eso no fue fácil, entonces no me suena coherente que me lo enseñes como que es algo fácil cuando no lo es. ¿Que es difícil de entender para los demás? También puede ser, pero no es sencillo. Lleva un proceso, lleva una implementación, lleva una validación en el mercado. Entonces eso no es fácil. O sea, ni emprender en digital, ni emprender en los modelos convencionales, ni reinventarte dentro de ningún modelo de negocio es fácil. O sea, quien te esté diciendo que es fácil, quien te esté diciendo esto lo aprendes en un mes y vas a facturar millones, quien te esté prometiendo la casa mirando el Mediterráneo o en el Caribe, no le creas, te están vendiendo humo. Porque directamente, si fuera fácil, ¿no crees que todos seríamos millonarios? Si fuera fácil, todo el mundo lo estuviese haciendo. Si fuese fácil, pues Elon Musk no sería el que tiene a Tesla y todos tendríamos una empresa como Tesla. O sea, creo que el mensaje mal comunicado o con un mal comunicador es muy peligroso. Ahora, eso no quita que eso va de la persona. Claro. La herramienta es muy poderosa y es muy poderosa para todos. Muchas personas también están aportando muchísimo valor. La sociedad está cambiando muchísimo gracias a ese tipo de herramientas. Literal. Y a la democratización de esas herramientas. Literal. Por ejemplo, yo comentaba que nosotras, en el proyecto que tenemos, que es un salón de masaje, que además no nos quedamos solamente en el masaje, sino que hacemos todo un recorrido de bienestar, donde la persona desde que llega se va a sentir acompañado y estamos trabajando mucho el tema de la difusión educativa, ¿no? El compartir información para que las personas empiecen a incorporarlo en su mentalidad porque lo tienen totalmente fuera del día a día. Y en esto las redes nos están ayudando muchísimo. Estamos compartiendo muchísimo contenido, muchísimas cosas que les puede ayudar a alguien que quizás no llega a nosotras físicamente, pero viéndonos empieza pues a tomar esto como referencia. Y es gracias a estas herramientas. Claro, estás haciendo conciencia a un público que literalmente a lo mejor no puede permitirse una consulta privada de, o sea, alguien en su nicho o simplemente venir a dedicarse tiempo de calidad y que una profesional como puede ser Eli puede ofrecerle esa información, ese valor desde la comodidad de su casa y desde la cotidianidad. Claro. O sea, y al mismo tiempo, eso a ti como marca te posiciona porque te está dando valor como referente en tu nicho. Claro. Porque además les explicas cosas tan sencillas como que un masaje relajante te puede ayudar a que tu cuerpo esté más equilibrado ahora con estos calores que estamos viviendo. Entonces, Exactamente. eso a nadie le pasa por la cabeza. Y si nosotras que tenemos la información no la compartimos, no va a llegar y no se va a incorporar en el subconsciente de la población. Entonces, el trabajo no es solamente para ganar y bueno, que el negocio prospere económicamente, que sí, también, pero hay un trabajo educativo que, como tú dices, nos reafirma como marca personal de lo que somos y de lo que queremos transmitir.
Entonces, apoyándonos en estas nuevas herramientas que años atrás no existían, que tenía solamente el boca a boca, pero el boca a boca llega hasta el radio más cercano. Ahora me ha venido una persona de Madrid que me ha visto un video nuestro, ha estado por la zona y ha dicho, mira, me voy a acercar porque quiero ver, porque me parece atractivo lo que están ofreciendo estas chicas. Entonces, para ver el alcance que puede tener utilizar este tipo de herramientas de manera justa. Yo entiendo que hay muchos empresarios que se concentran solamente en hacer funcionar el negocio, lo digo desde mi experiencia. Te enfocas tanto en lo que tienes que hacer, en la estrategia, en facturar, en lo que hay que cubrir, que a veces no te da tiempo y dejas de un lado el tema de las redes y demás. O sea, yo porque te tengo, por suerte que me has abierto un poco los ojos y he entendido el potencial y lo importante que es. Entonces, bueno. Filibertas nace como un espacio para que las personas encuentren donde reconectar consigo misma, recargar sus energías y donde se equilibre cuerpo, alma y espíritu. Nosotras preparamos un recorrido en el que desde el momento que llegas te vas a sentir acompañado, vas a recibir un masaje relajante, descontracturante, en dependencia de lo que necesites. Luego te acompañamos al salón donde hacemos los rituales de presoterapia, te ofrecemos un café, un té, conversamos. Tú vas a sentirte que el tiempo fuera para y te dedicas solamente a equilibrar todos tus sentidos, cuerpo, alma y espíritu en un solo equilibrio. Es que también está muy polarizado. O sea, piensa que todo este mercado digital y redes sociales y vamos a decir, la economía que se ha generado en este aspecto ha crecido mucho más rápido que lo que las personas pueden aprenderlo. Y sí, hay un nuevo público mucho más actualizado que ha nacido ya con todo esta evolución que lo agarra muy rápido, ¿no? Pero hay todo un grupo de personas, en su mayoría las que tienen empresas, lo han tenido de toda la vida. Una generación. Es toda una generación o varias generaciones que, por más que quieran, no pueden seguirle el ritmo. Porque cuando creen que ya aprendieron esto, es que te sacan la IA y con no sé cuántas optimizaciones y tú dices, pero si yo apenas estaba entendiendo de qué iba Instagram. Literal. Y claro, ¿qué sucede? Hay mucha, vamos a decir, infraestructura enfocada en enseñar la IA, en no sé qué, todas las optimizaciones, los nuevos mecanismos, que si ads, que si no sé qué. Claro, pero es que eso tú se lo vas a explicar a alguien que ya entiende lo básico, pero quien no entiende lo básico, evidentemente no está hablando tu mismo idioma. O sea, tú primero tienes que aprenderte el abecedario y entonces después empiezas a conjugar y me hablas que si los tiempos verbales, no al revés. O sea, tú no puedes correr sin saber andar, sin saber tener equilibrio para estar de pie. O sea, todas estas personas con grandes capacidades ni siquiera encuentran a alguien o incluso hasta para darles un servicio, ¿verdad? Vamos a decir, todo un público desaprovechado que las mismas personas que tú me estás diciendo que no tienen el acceso, quieren contratar, o sea, toman la decisión de decir, ok, estoy invirtiendo mucho tiempo en mi negocio, pero es verdad que me estoy perdiendo de algo aquí. Contratan a alguien y esa persona muchas veces no sabe transmitir ni comunicarse con el cliente, claro, porque no se da cuenta que ese cliente no tiene bases de lo que tú le estás hablando, no conoce. Claro. Precisamente con esa premisa de lo que estás diciendo, no solo de que el empresario tenga un conocimiento vasto para saber qué quiere, sino también una persona que no tiene conocimiento ninguno de redes sociales puede empezar a emprender en el medio, es que nace AM Agency. Claro. Es un poco el objetivo de la empresa de la academia y es llevarte desde un punto 0 a un punto 10, 15, 20 o a 100. O sea, se nota mucho la evolución de los alumnos que empieza, bueno, tú has vivido la experiencia, cómo llevar una red social, Instagram, por ejemplo, que tiene sus métricas, que tiene sus tiempos. Siempre uno se desespera al inicio porque dice, madre mía, esta cuenta no crece. Esta cuenta, mira que le hago vídeos y no crece. Y forma parte de eso, porque lo enseñamos en la agencia, lo enseñamos en la academia. Primero, cuando uno crea una cuenta nueva,
esa cuenta necesita contenido. Que Instagram entienda de qué va lo que estás haciendo, entender cuál es tu público objetivo. Por eso no se puede publicar a lo loco. Tú tienes que tener bien segmentado tu público. Y teniendo bien segmentado tu público, Instagram lo entiende. Y a medida que sigas con esta constancia, se lo va a mostrar a muchas personas. Claro. Y en la agencia, si tú no tienes, por ejemplo, idea de editar, idea de guionizar, idea de ads, idea de nada, te enseñamos desde cero. Una idea básica de cómo funciona todo para que tú luego, con estas bases, puedas decidir qué hacer. Si eres empresario, vas a tener el conocimiento para poder decirle a alguien que quieras contratar, quiero que hagas esto. Si eres un empresario que quiere formar a uno de sus trabajadores, pues lo va a tener en la mano. Si quieres empezar a trabajar redes sociales o aprender redes sociales para trabajar para una agencia de marketing, tienes todo el conocimiento. O sea, salida que quieras, salida que vas a encontrar. Y justo es que nos pasó hoy algo súper interesante en la mañana, y es que aparcábamos el coche y estaban haciendo una reparación abajo. Y el dueño del edificio jocosamente nos dice, como sabía que veníamos de agencia de marketing y tal, nos dice, el día que se acabe el internet, muchos se mueren de hambre. Literal. Y razón no le falta. Literal. Una persona mayor entiende eso, a lo mejor lo dice en tono de chiste, en tono de broma, pero es que es real. El que no aparece en redes sociales a día de hoy prácticamente no existe. Y el día que no existan, que es muy difícil ya a nivel que estamos, que no existan las redes sociales, se va a sentir un vacío tremendo, porque todo se está construyendo en esa base. Y es súper interesante ver cómo las personas mayores incluso lo entienden y otros que no son tan mayores lo tienen en la mano y no son capaces de verlo. O sea, mientras más cerca está, es más difícil de ver. No le Sí. ven el potencial. Exactamente. Porque yo creo también muchas veces que están en la negación, en el mantenerse con los viejos esquemas que funcionaban. Y cuando tú te niegas al desarrollo y a la evolución, ya te lo dice la dialéctica de la vida. Y aquí me voy a poner filosófica, que me encanta. No puedes ir en contra de la corriente. Tú puedes ser muy bueno en lo que estás haciendo, pero te estás cerrando a no ampliar tu cartera de cliente, a tú no tener un alcance que podrías llegar a tener utilizando de manera correcta estas herramientas. Yo creo que este curso del que estás hablando, que está lanzando nuestra patrocinadora Agency, es una herramienta que muchos deberían tomar en cuenta y invertir. No solamente quien tenga ya un negocio físico, sino quien quiera abrirse puertas, porque esto va a ser un oficio en futuro. Exactamente. O sea, este es el Ya lo camino. es que ya lo es. Sí, pero más vamos caminando y esto va a ponerse a una velocidad que quien no se monte ahora le va a costar muchísimo trabajo. Definitivamente. No es que la inteligencia artificial y la tecnología nos va a quitar trabajo, es que quien no se monte en la dinámica de los tiempos que van corriendo se va a quedar obsoleto. Ha sucedido con todos los negocios, ha sucedido con todas las cosas de tecnología. Los fotógrafos del siglo pasado, si no empezaban a entender cómo manejar las nuevas máquinas, se iban a quedar sin trabajo. Y no significaba que las nuevas máquinas le iban a quitar su profesión. Entonces hago esta comparación para entender que no hay que negarse, hay simplemente que adaptarse y seguir el camino. Es que cuando la herramienta cambia, surgen nuevas necesidades humanas. Cuando hubo un cambio en la tecnología, surgieron nuevos oficios dentro de la fotografía, como directores creativos mucho más capaces. Pero si vamos mucho más atrás, en el cine pasó lo mismo. El cine en sus inicios era en blanco y negro, era mudo y había que utilizar otras referencias lingüísticas que venían más del teatro o de la pantomima para poder expresar una idea. Luego, cuando hubo el cambio del mudo al sonoro, hubieron muchas estrellas que se negaron al cambio y quedaron obsoletas, que hoy en día nadie sabe quiénes son, a menos que tú te dediques a una carrera cinematográfica o seas muy cinéfilo y busques información, no tienes ni idea de quiénes son, porque se autodestruyeron por no adaptarse o no aceptar la evolución y el cambio. Claro. Y luego después pasó exactamente lo mismo cuando pasó del analógico al digital. Claro. O sea, quien no se adapta perece.
Eso es evolución humana. Justo- Sobrevive el más fuerte. Eso lo dijo Darwin, no lo decimos nosotros. Justo quería poner un ejemplo y es que me estabas leyendo el pensamiento. Estamos en sintonía. Están Exactamente. conectados. Me estabas leyendo el pensamiento. Kodak, todos conocemos Kodak. Kodak es una marca estupenda, pero la base del negocio de Kodak era, y sigue siendo, los rollos de película. Y de hecho Kodak fue la primera que descubrió, esto lo leí hace muy poco, que descubrió lo digital y se guardaron el conocimiento. Algo que al final salió a la luz Claro. Y no lo puedo utilizar. y no lo pudieron utilizar. Claro. No pudieron utilizarlo a su favor. Porque, ¿qué pensaron? Es preferible que esto no se sepa y mantener nuestra venta de rollos, de películas. No se Al puede. final, no se puede Sí. negar el desarrollo. Claro. Si este principio lo llevamos a otros ámbitos de la vida, hasta cuando tú emigras, si tú no te montas en la corriente de lo que está sucediendo o de cómo funcionan las cosas en el país a donde llegas, te quedas obsoleto también. No puedes Exactamente. llegar cerrado a comportarte y vivir de la misma manera en la que vivías en otro lugar, porque llegas a un escenario nuevo donde a lo mejor la tecnología, la evolución, la historia ya va a otra velocidad y como no te montes te vas a quedar. O Exactamente. sea, es un principio básico De vida. de vida. Pero justamente por esto es que hemos creado este espacio, o sea, nos hemos reunido, nos hemos tomado el tiempo de crear la estructura para poder compartir este tipo de mensajes, para ser sinceros, porque en tanto mundo artificial de postureo y de lo que está políticamente correcto y no se debe decir, hay muchas verdades que hay que sacar y hay que decir porque hay una nueva generación que está normalizando cosas que no son normales. Entonces, ni es justo para ellas, ni es justo para nosotros que teniendo ahora todo para aportar muchísimo valor, nos lo guardemos como Kodak. Entonces, de ahí es de donde nace Ve y hazlo tú. Porque lo que nosotros estamos hablando no debe quedarse aquí o en tu pantalla. Ve y transmítelo a cualquier persona que tengas a tu alrededor. Y si conoces historias como las que vamos a traer y te vamos a poner acá en pantalla, es justo que también sean compartidas y sean comunicadas. Así que nos las puedes dejar en comentarios. Y queremos escuchar puntos de vista. O sea, no estamos aquí para dar una verdad absoluta. Aquí ninguno de nosotros somos jueces. Aquí juez Dios. Pero sí es verdad que nos gusta dialogar. Nos Sí. gusta... Nos gusta también compartir con ustedes experiencias que hemos tenido nosotros, que han tenido nuestros invitados, y si puede servir de inspiración, al final, pues romper las barreras y acercarnos hasta desde la pantalla de cada uno de ustedes, que nos empiecen a conocer y que si nos escriben y nos cuentan sus historias, les podamos conocer también nosotros. Como dice mi hermana, esto no es desde una verdad absoluta. Nosotros estamos también en proceso de construir, de conquistar, de crear, pero hemos solamente decidido ir y hacerlo. Entonces, Nada, solo queda de vuestra parte. Y no solo es compartir, también es asimilar, escuchar y aplicar lo que te pueda funcionar. Agradecerles infinitamente a Made, a Yani y a todo el equipo detrás de cámaras por hacer posible este podcast. Y si tienes miedo, sientes que no puedes, no ves la luz al final del túnel y no encuentras que nadie te da una solución, creo que es muy claro. Ve y hazlo tú.